La Biblia contiene numerosas historias de amor y que en cuanto a lo que es el matrimonio. A pesar de que el matrimonio ha sido una de las figuras que se han desvirtuado a raíz del pecado y que hoy en día se ve como algo secular o que no tiene una trascendencia más allá de una relación que se abre a conjeturas de muchas formas u ópticas de ver el tipo de relación que tenemos entre los seres humanos, muchas de estas supuestas verdades que llevan a ver el matrimonio de muchas formas tienen un punto realmente de enfoque y dirigido hacia lo que es el verdadero punto de lo que es el matrimonio. En esta semana vamos a estar explorando lo que sería el concepto del matrimonio, no solamente como una figura instituida por Dios, sino que a través del relato bíblico vamos a estar viendo cómo el Señor nos ilustra a través del matrimonio la figura de amor, de comprensión, de relación y más que todo de un encuentro personal con Él por medio de lo que es la figura más excelsa sobre todas las figuras, y es la unión matrimonial. En esta lección, el cual vamos a estar viendo en la lección número 3 de Escuela Sabática, titulada Imágenes tomadas del matrimonio. Quédense aquí con cada uno de nosotros, ya volvemos. Amigos, una vez más sean todos bienvenidos a su repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Soy Andrews Ayala, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes una semana más en nuestro repaso de la lección de este segundo trimestre, que como lo vimos al principio ya estamos por la tercera semana, y pues como lleva de título, cómo interpretar la profecía bíblica, en este caso pues lo que son las imágenes, alusiones o símbolos. Y pues en esta semana estamos viendo lo que es la figura del matrimonio. Vamos a estar aprendiendo a través de esta lección algunas enseñanzas, no solamente para nuestra vida personal, sino también vamos a estar interpretando a través de este símbolo que es el matrimonio, lo que es el concepto también profético de cómo Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Pero si tú no te has suscrito aún al canal de YouTube, aprovecha en este momento que me estás viendo para que te suscribas al canal de YouTube. Voy a dejar aquí abajo el nombre del canal. Aquí está, Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal con un mensaje de esperanza y que ha sido diseñado especialmente para llevar este mensaje alentador a las personas. Comparte por favor este video con otras personas. Dale un like al video para que puedan de esta forma hacer que se reproduzcan más los videos y que sean pues también un marco de referencia para que las personas puedan hacer visible lo que sería su suscripción, y de la misma forma puedan ver el contenido que se publica semanalmente. Y pues como estábamos diciendo, pues en esta semana vamos a estar hablando sobre la figura del matrimonio, y el versículo de esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 9, nos dice de la siguiente manera: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, como mencionábamos hace un momento, la figura del matrimonio es una figura que no solamente se limita a la relación entre un hombre y una mujer, sino que también nos enseña un lenguaje profético, especialmente de Dios con su iglesia en los últimos días. Vamos a estar explorando en esta lección desde lo que es el Edén, la figura del matrimonio. Luego vamos a estar viendo algún lenguaje profético que usaron los profetas con relación a lo que es el matrimonio. Vamos a estar viendo también la figura del matrimonio, pero desde un punto como el profeta lo hace ver, con un lenguaje de una esposa infiel, y que también lleva su relación con Apocalipsis, y también la historia de Isaac y de Rebeca, en la cual sé que les va a gustar mucho esta parte de la lección.
concluyendo pues con lo que sería el castigo final de esa esposa infiel y la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros para participar de las bodas del Cordero. Vamos entonces a estar comenzando con el primer punto de la lección de esta semana. El primer punto de la lección de esta semana es titulado Una carne. La cita que vamos a estar usando para esta parte de la lección la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en los versículos 23 al 25. Es el primer libro de la Biblia que estuvimos viendo la semana pasada, que el Génesis como referencia o como fundamento de muchas partes de la profecía, y concerniente al tema del matrimonio, pues que es un libro que para hablarnos y es el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25 nos dice de la siguiente forma. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Algunas versiones dicen que sería llamada varona, ¿sí? Varona, mujer, es el mismo lenguaje para referirse a que la mujer pues deriva o viene del varón. Una figura que luego va a tomar, digamos, su connotación en el Nuevo Testamento, de cómo también el Señor Jesús compara a su iglesia como a esa esposa dentro del vínculo matrimonial. Entonces, aquí como lo estamos viendo, el título de esta semana, de la lección de la semana es Una carne, y pues es muy importante que veamos ciertos detalles. Dentro de la creación entonces vemos que Dios no dejó por fuera las relaciones humanas. ¿De qué forma entonces nosotros nos relacionamos con los demás? En el caso del matrimonio, por ejemplo, cómo yo llevo una vida matrimonial con la esposa que tengo, o en el caso de la mujer, cómo lleva una relación matrimonial con su esposo. Luego el apóstol Pablo va a estar diciendo en Efesios 5, versículos 29 al 32, quiero que me acompañen a esa parte de la escritura, la relación que Dios tiene con su iglesia y la compara como una esposa. Entonces notemos que tanto Génesis como Efesios nos van a decir el mismo principio. En Efesios capítulo 5, versos 29 al 32, leemos el siguiente texto así. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces notemos aquí que el apóstol Pablo usa el mismo lenguaje que está en Génesis en el capítulo 2. Es lógico que nadie va a despreciar su propio cuerpo o lo va a descuidar. Al contrario, va a tener un cuidado pero muy minucioso en todos los aspectos, tanto físico, mental, espiritual, y pues que complementan lo que es la integridad de una persona. Nosotros entonces como seres humanos individualmente nos valoramos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo que somos realmente, por esa identidad que Dios nos da como humanos. Y que de todas las especies creadas en este mundo, nosotros somos la única que tiene esa diferencia al resto de la creación. Pues somos imagen de Dios, y aparte de ser imagen de Dios, tenemos la capacidad de relacionarnos con otros y de fomentar vínculos muy fuertes. El matrimonio entonces en este caso es una figura que pues nos lleva a ese propósito. La intención de Dios en el huerto del Edén era de que el ser humano no solamente se reprodujese a través de la reproducción sexual, sino que también el ser humano tenía que crear vínculos eternos, ¿verdad? Haciendo una representación de lo que sería la familia celestial. Hay algunos pasajes de las Escrituras que nos van a indicar de que una tercera parte, por ejemplo, de ángeles que fue tirado al abismo, que en este caso cuando pecaron contra Dios, y quedó ese espacio allí. Entonces el plan original de Dios era de que
el ser humano cumpliese esa indicación de Dios de reproducirse. Pero la reproducción tiene un rol o un papel especial. No solamente era para reproducirse y reproducirse. Hay personas que incluso llegan a decir que el pecado era necesario que entrara para que el ser humano, pues, si llegaba a un límite de reproducción de mucha gente, otras muriesen. Pero realmente esto es una connotación o una interpretación que está alejada de la realidad. Dios en algún momento dado, Él sabrá cómo, no lo ha revelado, ni tampoco me atrevo a revelar más allá de lo que no tengo información en la Biblia, pero Dios en su infinita sabiduría, Él sabría cómo, digamos, llegar a un punto de que si la reproducción llegase a un límite y que nos sobrepobláramos, Dios sabía en qué sentido y cómo lo haría para que este propósito se alcanzase. Ahora, ese es uno de los puntos en cuanto al matrimonio, la reproducción, pero también en cuanto a la relación que el esposo y la esposa tienen. Dice el apóstol Pablo, un gran misterio. Es un misterio de que cómo dos mundos paralelamente se unen y llegan a entenderse con el tiempo. Por eso dice que serán una sola carne. Cuando el esposo y la esposa se unen, ya no piensan de forma individual. Entonces, lo que uno desea, el otro también lo siente y se complementa de una forma tan especial. Aparte que la mujer, dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 24 y 25 menciona de que la mujer fue creada de la costilla de Adán para que tuviese al mismo nivel del hombre. Hay algunas cosas que en realidad nosotros muchas veces no entendemos cuando no vemos de una óptica bíblica y realmente el propósito que Dios tiene. La mujer no fue creada con el propósito de estar ni por muy arriba del hombre ni por muy debajo del hombre. Entonces, pero hoy en día se malinterpretan ciertos versículos de la Escritura para decir que la mujer tiene que estar sometida al hombre, o incluso esta liberación femenina de que las mujeres son independientes. Entonces, ambos conceptos son totalmente errados, porque este no fue el ideal de Dios. El ideal de Dios era que tanto el hombre como la mujer tuviesen un mismo nivel. Por eso más adelante vamos a encontrar en el libro de Gálatas que tanto en Cristo Jesús, hombre y mujer, libre, esclavo, judío o no judío, todos somos iguales ante Dios, porque Cristo entonces nos da esta identidad. Ahora notemos que la figura del matrimonio es respaldada por Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando leemos en Mateo 19, del 4 al versículo 7, vamos a encontrar de que Jesús indica de que Él no estaba a favor del divorcio, porque a él le hacen la pregunta de que sea lícito que el hombre se divorciase de su esposa. Entonces Jesús contesta de que eso no fue así, que realmente por la dureza del corazón del ser humano, el hombre entonces se divorcia de su esposa. Entonces, aquí notemos de que aunque el matrimonio ha sido desvirtuado a través de cosas que no son dentro del matrimonio, el Señor nos quiere enseñar algo muy importante aquí, y es el salvaguardar la relación entre un hombre y una mujer, y también a través de esta figura salvaguardar la relación de Cristo con su iglesia. Aunque la iglesia es imperfecta, el matrimonio también lleva etapas en las que una de las dos partes a veces es, digamos, más conflictiva que la otra, o a veces no logra entender una de las partes. Pero en medio de todo ese aprendizaje como pareja, el Señor también nos ilustra a través de esta figura que el Señor nos tiene paciencia, tiene misericordia con cada uno de nosotros, y aunque nosotros nos equivoquemos, nos molestemos con Dios muchas veces, no le entendamos, el Señor desea que cada uno de nosotros aprendamos a tener esa vinculación con Él. Estar unido con Cristo Jesús nos lleva a ver de que no solamente es cuando lo adoramos, también es en todo momento de mi vida, hacer presente a Dios en cada aspecto de mi vida. La pregunta que la lección este día nos decía es: ¿de qué manera podrán los tres principios basados en el Evangelio? Estos tres principios es en cuanto al perdón. Lo otro dice aquí es la aceptación de Jesús, y la tercera es de darle valor a nuestro cónyuge.
dice cómo esto se puede, estos tres principios, basados en el Evangelio, ayudarnos no solamente a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a fortalecer nuestro matrimonio. Bueno, yo respondí que al tener relaciones que sean más relaciones vinculadas con bendecir, no solamente al matrimonio en sí, sino a los hijos, a nuestros semejantes y sobre todo a la iglesia. Cuando nosotros aprendemos de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos damos hacia los demás, vamos a poder entender el rol que tenemos como seres humanos en esta sociedad. Que la gracia y el amor de Cristo nos ayude en este día a poder ver lo que el Señor desea para nosotros, cultivando relaciones sanas para nuestros semejantes y sobre todo una relación de amor con nuestro Señor Jesús. El siguiente punto de la lección lleva como título La novia hermosa. Y aquí nos hace referencia al libro de Ezequiel en el capítulo 16. Los versículos que se nos van a leer son los versículos del 4 al versículo 14. Te lo dejo de tarea para que lo repases nuevamente. Pero en este capítulo el profeta nos indica claramente de que Israel en sus comienzos es comparada como una bebé desamparada. Una bebé que es dejada al abandono, que está sucia, que está allí pero muy susceptible, que está muy débil. Ahora entonces el Señor ilustra el proceso de cómo adoptó a esta criatura y cómo la fue cuidando, cómo la fue llevando un proceso de estar sucia ahora a ser reconocida. Entonces más adelante vamos a estar leyendo en el versículo 14 la siguiente declaración que Dios finalmente da de cómo está su pueblo. Y dice el versículo 14 de Ezequiel 16 de esta forma: Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová, el Señor. Entonces, notemos aquí que hay ciertos detalles que el Señor nos quiere también ilustrar de cómo Él cuida de su pueblo. Un primer punto es de que cada uno de nosotros, así como Israel en su principio era desconocida, estaba desprotegida, y que luego el Señor fue llevándola paso a paso hasta que llegara a ser reconocida, también se nos ilustra a cada uno de nosotros de que nosotros en un momento dado, cuando no estábamos cerca de Jesús, cuando estábamos lejos en el mundo, éramos como ese bebé desamparado, sucio, que nadie nos daba valor. Pero ahora el Señor nos toma en sus manos, nos va dando la salida, nos va limpiando, nos va dando la oportunidad de que tengamos un mejor porvenir. El Señor toma cuidado de nuestras vidas y nos hace fuertes, nos hace luego reconocidos. Y como dice el versículo 14, Él pone, dice, su esplendor, su belleza, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros. Este es el segundo punto que quiero destacar aquí. Cuando el Señor nos toma en sus manos, Él nos puede transformar, nos hace capaces de hacer cosas que en un momento dado ni pensábamos que haríamos. Somos ahora instrumentos en sus manos, somos de gran valor y de gran estima. Y el tercer punto que quiero destacar es de que el Señor va siempre a poner su gracia sobre nosotros para que podamos llegar a ser de bendición a otros. Hay un párrafo aquí que me gustó mucho la lección y que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice aquí que este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. De manera singular, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto. Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios mismo. Entonces, noten aquí de que lo que llegamos a hacer en realidad no es porque nosotros haya un mérito alguno. Israel llegó a ser reconocida como una nación muy bendecida, no porque ella haya sido escogida al azar por Dios, porque Él las quiso escoger de esa forma. Dios tiene planes y propósitos. ¿Saben ustedes de que la nación de Israel
tenía un papel que desempeñar, y el papel era llevar el evangelio a los demás que no lo conocían. El punto estratégico de Israel era tan bueno porque en el punto medio que él estaba se comunicaba el Oriente, el Antiguo Oriente, se comunicaba parte de lo que era el África y también parte de lo que sería luego conocido como Europa. Entonces el Señor tenía una estrategia con el propósito de haber escogido Israel. Sin embargo, vemos que más adelante el capítulo 16 de Ezequiel nos indica de que Israel no cumplió este propósito, pues se fue tras dioses falsos, llegando a ser una prostituta, que va a ser el próximo punto de la lección que vamos a estar viendo, y que se alejó de Dios. Entonces, hoy también corremos peligro de que muchas veces por las cosas que el Señor nos da, por los logros que el Señor nos permite tener, corremos el peligro de olvidarnos de dónde venimos y no cumplir ese propósito que Dios nos ha dado. La lección este día nos está haciendo ver que por muy bendecidos que seamos, no olvidemos nunca de que venimos de la mano de nuestro Creador. Que las bendiciones que el Señor nos da las podamos compartir con otras personas y que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor. Cuando nos ponemos en sus manos, somos de gran alcance, somos poderosos en las manos de Dios. Únicamente nos toca a cada uno de nosotros confiar en sus promesas y dejar que el Señor nos siga utilizando a cada uno de nosotros con esos propósitos definidos que el Señor tiene para ti, para mí y para cada uno de nosotros. El siguiente punto de la lección que vamos a estar viendo es la esposa ramera de Oseas. El libro de Oseas es uno de los libros que ha sido motivo de muchas opiniones, porque algunos dicen de que Oseas literalmente no se casó con una ramera. Otros dicen de que la figura de que Oseas se case con una ramera es meramente simbólico. Y hay otros que dicen que realmente Oseas se casó literalmente con una mujer ramera con un fin pedagógico o con una enseñanza que Dios quería dar a su pueblo. Independientemente de las interpretaciones que tengan cada uno de los eruditos conforme a lo que nos narra el libro de Oseas, lo que sí es cierto es que hay una figura infiel. Por eso el título es La esposa ramera de Oseas. Y para que tengamos un pálido reflejo de lo que este libro nos va a estar hablando en los 14 capítulos que compone el libro de Oseas, solamente te voy a estar compartiendo un extracto que está en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que nos dice así. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Deblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Es muy triste el panorama que aquí vemos en este capítulo. Ningún hombre en su sano juicio va a tomar una prostituta para casarse. Los riesgos que te corres al casarte con una prostituta son muy pero muy obvios. Sin embargo, aquí vemos cómo Oseas toma la decisión siguiendo lo que Dios le da a que haga y se casa con esta prostituta. Ahora, Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos de una forma u otra a entender la perspectiva divina que le causa a Dios, le provoca a Dios ese dolor, le provoca esa decepción y esa experiencia amarga cuando nosotros nos apartamos de Dios. Más adelante en el libro Apocalipsis vamos a encontrar la misma figura en el capítulo 17, en los versículos 1 y 2. Vamos a encontrar también la figura de una mujer ramera que está sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que la mujer está embriagada con la sangre de los santos. Lleva un cáliz en su mano y que ese cáliz es motivo de muchas abominaciones, y que incluso se le llama la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Aquí entonces podemos ver una referencia, según lo que hemos visto hasta aquí, de que la figura bíblica en cuanto a la mujer se refiere a la iglesia.
al pueblo de Dios. Entonces aquí es notorio de que el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, está haciendo una revelación sobre algo que ya en el Antiguo Testamento hemos visto. Lo vimos en el previo día de la elección en cuanto a la figura de Israel como una novia muy hermosa. Ahora vemos la contraparte en el libro de Oseas sobre una mujer prostituta. Ahora, en Apocalipsis 17 se le culpa a esta ramera de fornicar con los reyes de la tierra y de hacer transacciones ilícitas. La iglesia entonces pasó por un momento oscuro en el que olvidó a su primer esposo y único esposo, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos un comentario que nos hace entender un poco más sobre cómo era la situación de la iglesia en los 3 primeros siglos. Dice el libro Christopher a How Arianism Almost Won, o sea, Christopher a Hall, como el arrianismo casi gana. Dice aquí Christian History Magazine, página 85 del año 2004, nos dice así: preocupado por la creciente tensión dentro de la iglesia sobre las ideas de Arrio, Constantino convocó e intervino en el concilio de Nicea. Entonces, notemos aquí que en el año 325 se conoce como el año del concilio de Nicea. Pero previamente a este suceso, en el año 313, la iglesia dejó de ser perseguida. Más adelante vamos a encontrarnos que hubo una transacción aquí paulatinamente y que luego en Apocalipsis vamos a estar viendo cómo la iglesia negoció la verdad a cambio de una unión respaldada para proteger a la iglesia. La verdad se transigió, la verdad fue ocultada, fue comercializada. Entonces vemos aquí cómo el punto de Oseas en cuanto al estado crítico espiritual en el antiguo Israel es comparable a la iglesia en el siglo III. La iglesia antes del año 300 gozaba de, en este caso, la pureza del evangelio. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que la historia lo confirma de que la iglesia fue en decadencia cada día más y cada día más, alejándose del evangelio. Pero si fuese allí solamente el mensaje en cuanto a la iglesia apóstata, pues diríamos que es muy triste y lamentable que el mensaje quedase allí. Pero como el Señor nos enseña que a pesar de que el matrimonio muchas veces esté manchado por desvirtudes, también el Señor nos ofrece la sanación a esta situación. En el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, vamos a encontrar la invitación que Dios le hace no a personas extrañas, sino a su propio pueblo que lo conoce. En el libro de Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 4, vamos a estar leyendo el siguiente versículo que nos dice de la siguiente manera: y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no pequéis, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten aquí entonces de que quienes han sido traicionados por su cónyuge van a pasar esa experiencia amarga y pueden comprender la devastación que Dios siente, ¿verdad?, de nuestra infidelidad a Cristo, pero que también, a pesar que su esposa, su iglesia se descarríe, el Señor también hace un llamado a su pueblo para que podamos entender que el permanecer en Babilonia, es decir, este sistema falso que pretende ser la iglesia de Dios, pero que es una mezcla de política con religión, el Señor nos invita a que tengamos una salida constante de Babilonia. No estoy hablando de una religión realmente, estoy hablando de que aunque no pertenezcas a ese sistema falso, puedes estar en Babilonia muchas veces, aún conociendo la verdad, cuando permites que muchas tradiciones, conceptos alejados de la palabra de Dios, o cuando incluso las opiniones humanas son puestas por encima de la palabra de Dios, o si estás dentro de ese sistema falso que promueve la oración en el día del sol, el día domingo,
que promueve la inmortalidad del alma, es decir, que los muertos siguen vivos después de muertos, o que te proponen la idea de un infierno, o que te promueven la idea de llegar a Dios mediante la confesión, o de participar de ritos en el cual tengas que ser perdonado por medio de alguien. Si estás en un sistema como ese, el Señor te dice: sal, para que no seas partícipe de sus pecados y no partícipe de sus plagas. Por misericordia, el Señor nos restablece a través de este llamado a que nosotros podamos estar conectados con Él y volvamos al origen de esa relación pura y sincera que desea tener con cada uno de nosotros de forma individual. Hoy el Señor nos dice: ven, hijo mío, eres mío, solamente mío, y juntos vamos a estar en esa relación íntima como un esposo con un esposo. El siguiente punto de la lección, titulado Isaac y Rebeca. Esta es una historia muy hermosa porque nos hace ver el compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros y cómo en esta historia de amor podemos ver cómo el Señor se interesa por nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 24, versículo del 1 al 14, vamos a encontrar aquí de que Abraham le indica a su siervo de que, pues, por favor, vaya y consiga una esposa dentro de su parentela, porque no quería que su hijo Isaac se casase con una de las cananeas. Ahora, esto parece ser a simple vista como algo, si lo traducimos hoy en día, algo xenofóbico o que tuviese algo de racismo. Pero realmente el Señor nos está enseñando a través de este relato de que Abraham estaba claro de que si Isaac se casaba con alguna mujer pagana o lejos de la parentela de su padre, Isaac iba a absorber fácilmente el culto de los cananeos. Y según la Biblia y también registros históricos, el culto de los cananeos no era para nada algo favorable o de agrado o bueno ante los ojos de Dios, pues dice que este culto llevaba a los excesos deliberados e incluso a la fornicación y a la inmoralidad sexual. Entonces aquí vemos de que Isaac está siendo guiado por su padre para que tome la decisión correcta, y una forma de hacerlo es buscando una esposa para Isaac. Luego entonces vamos a encontrar de que el Señor le indica a Abraham de que realmente tenía que seguir ciertos lineamientos para poder que esta mujer fuese en este caso escogida para ser esposa de Isaac. Y en el versículo 5 del capítulo 24 vamos a leer la pregunta que le hace su siervo a Abraham. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra donde saliste? Versículo 6. Abraham le dijo: cuidado con llevar allá a mi hijo. Verso 7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Luego entonces vamos a encontrar más adelante, en los siguientes versículos, que están en los versículos 14 en adelante, vamos a encontrar cómo más adelante Rebeca se encuentra con este siervo de Abraham, y por consiguiente vamos a estar viendo de que Dios le responde la oración a este siervo de Abraham, y que por lo tanto vamos a ver de que el Señor fue guiando cada uno de los pasos de este fiel siervo. Cuando este hombre ora, el Señor da, ¿verdad?, a su siervo. Y la manera en cómo Rebeca luego entonces va a expresar, vamos a encontrar en los siguientes versículos del capítulo 24, que decíamos que el capítulo 14 en adelante, cómo Rebeca entonces se aproxima a este siervo. Cuando este siervo termina de orar, le dice: Señor, que muéstrame una forma de cómo pueda yo identificar que la mujer que sea propicia para Isaac, que cuando porque él estaba cerca de un pozo, y dice que cuando se acerque y ella le dé de beber
no solamente a ella, sino a él, perdón, sino también a sus camellos. Dice que la palabra de este siervo no había terminado todavía cuando dice que la mujer se acerca, en este caso Rebeca, y pues hace todo sin que él se lo diga, de lo que ella estaba pensando. Entonces, aquí vemos cómo Dios va dirigiendo cada uno de los acontecimientos. El Señor, cuando tiene planes para nosotros, Él lo sabe. Muchas veces nada más falta que los pidamos con fe, que tengamos esa relación íntima con Él. Entonces, luego vamos a encontrar que cuando Rebeca va donde su familia, le cuenta todo lo que pasó, porque dice que este hombre le explica el por qué está allí y le dice de dónde viene, le da algunos presentes, y entonces dice que ella va directamente en su familia. Dice que Rebeca era hija de Betuel, y pues Betuel estaba casado con Milca, y pues resulta que Betuel era hijo de Nacor, o sea que Nacor era familia de Abraham. Entonces Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y entonces luego Labán vaya donde este siervo y lo hace ir a la casa, lo invitan a comer, y pues dice aquí que le explica lo que sucede a esta familia, y entonces ellos ven que esto es una obra de Dios, alaban a Dios. Y luego entonces lo que llama la atención dentro de este relato es el versículo 58, porque dicen que cuando ya este siervo se tenía que ir, ellos le dicen, bueno, nosotros te la mandamos en 10 días, deja que esté un momento con nosotros por un par de días, y luego ella irá. Pero el siervo dice que no, que tenía que regresar con ella, ¿verdad? Porque esa era la misión que se le había encomendado. Y entonces, pues, dice que ahora le preguntan a la joven si ella quería ir o no para casarse con Isaac. Y el versículo 58 dice así, de Génesis capítulo 24. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿irás tú con este hombre? Ella respondió, sí, iré. Entonces, noten aquí de que en esos tiempos, pues, la cultura no permitía que la mujer tuviese mucho que decir, pero es muy interesante cómo aquí en esta parte, pues, se le da la decisión, de verdad, Rebeca, irse a casar con este joven que ni siquiera conocía. Y aquí nosotros vemos una aplicación para nosotros como iglesia. El Señor no nos ha forzado a que tengamos una relación con Él. Él nada más nos pregunta, como dice Apocalipsis 3:20, está a la puerta y llama. El Señor desea que nosotros tengamos un vínculo con Él. Y este vínculo representa de que tenemos que ser fieles a Él. Aunque vivimos en un mundo en el que pues hay una competencia de quién tiene la razón o no la tiene, y de que cada uno quiere plantear su verdad, lo que sí es verdad que debemos tener presente aquí es que por encima de todas esas cosas, nosotros tenemos que estar claros que el Señor nos ha apartado en medio de un mundo pecaminoso para que podamos ser su esposa. El Señor nos invita a que vayamos a Él, y de esta forma podamos tener una relación sincera con Él día con día, no dejando que ningún elemento se infiltre en nuestras vidas, sino dejando que Dios guíe cada aspecto de nuestro diario vivir. El último punto de la lección es la ramera es juzgada, y vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 1 y 2. Mientras busco este capítulo, si han podido notar, hay mucho lenguaje y muchas imágenes, alusiones que nos hacen ver sobre el tema del matrimonio aquí y el rol profético que cumple en los últimos días. Ya lo vimos entonces a través del Génesis, de cómo la figura del matrimonio es un complemento dentro de las relaciones que tenemos entre el ser humano y que es establecido por Dios. Luego entonces vimos de cómo el Señor cuida a su pueblo, ¿verdad? Pero también cómo el pueblo se aparta y llega a ser un pueblo apóstata e infiel, representado en Apocalipsis como esa mujer ramera que pretende ser esposa de Dios, pero tiene una doble vida, porque por una parte profesa ser cristiana, pero también quiere transigir con el mundo.
Y vimos también el compromiso, ese llamado que Dios hace a su iglesia por la figura de Isaac con Rebeca. Entonces, en este último punto de la lección, la ramera es juzgada, vemos aquí de que hay dos invitaciones. La primera invitación que se nos hace en la palabra de Dios es que reconozcamos un Dios justo, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19, 1 y 2, y de cómo el Señor declara sentencia sobre la ramera, sobre esa esposa infiel. Y también en el versículo 9 de cómo el Señor nos hace la invitación de que participemos de la boda del Cordero. Leamos entonces con detenimiento Apocalipsis 19, versículo 1 y 2 y versículo 9. Leemos así. Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí vemos de que hay dos finales. O sea, por un lado, la iglesia infiel que persigue incluso a los santos de Dios, los mata incluso. Y por otro lado, el final glorioso de la iglesia de Cristo. Para poder entender un poquito más lo que estoy diciendo, quiero compartir con ustedes una cita que está en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 48. Nos dice en cuanto a la figura del matrimonio. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El Espíritu de Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo Espíritu que debe reinar entre los esposos. Entonces, vemos aquí de que el deseo de Dios siempre ha sido que estemos unidos a Él, que nosotros aprendamos a confiar en Él, que no introduzcamos elementos que nos alejen de Él. Pero tristemente el ser humano debe tomar la decisión por su cuenta. Así como el amor no es forzado, no entra a la fuerza, nosotros también tenemos que aprender a amar a Dios de todo corazón. Entonces, a través de estos símbolos que hemos visto, vemos cómo el Señor nos quiere llevar a eso, ¿no? De que reconozcamos de que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. Lo único que hacemos separado de Dios es dañarnos a nosotros mismos y dañar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, por mucho que el Señor le duela lo infieles que muchas veces hemos sido, pero las consecuencias incluso se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Cuando un matrimonio pasa por un momento como este, no solamente es afectada la pareja, son afectados todos los que están alrededor. Por eso el mandamiento es claro en decir no cometer adulterio, porque este mandamiento nos lleva a ver de que cuando se rompe ese vínculo de unión entre dos personas y añadimos un tercer elemento, un cuarto, un quinto elemento, las consecuencias son nefastas. Viéndolo desde un punto espiritual, cuando nosotros dejamos un lado a Dios y no permitimos que el Señor more en nuestros corazones, empezamos también a tener relaciones con otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Y finalmente las consecuencias van a ser nefastas, pues el Señor hará juicio, porque el pecado no puede seguir en este mundo después que el Señor ha dado mucha oportunidad, mucha gracia. Los corazones se terminarán endureciendo y el Señor tiene que poner fin a la maldad, fin al dolor, fin al pecado. Entonces, aunque Cristo se entregó por nosotros, a pesar de que pagó nuestras infidelidades, adulterios, si no nos arrepentimos, no podremos ser partícipes de esas promesas que el Señor ha hecho. Sin embargo, mi apreciado amigo, hoy que tenemos la oportunidad de escuchar estos videos, que tenemos la oportunidad de que el Señor nos hable diariamente su palabra, que tenemos acceso a ir a la iglesia, de orar, hoy es el momento que podemos decirle al Señor: quiero entregarme a ti, quiero tener un compromiso contigo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, termina con esta hermosa promesa. Quiero compartir esta promesa contigo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces, mis amigos, el Señor ve a su pueblo como una novia ataviada para casarse. ¿Quiere usted participar de estas bodas del Cordero? Una fiesta que no tendrá fin. Una fiesta en la que tú y yo somos invitados a participar. Y en el mundo en el que ya no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Fuimos creados para ser felices. Pero la única felicidad está al lado de Jesús. Hoy el Señor nos dice: ven, hijo, a casa nuevamente. Entreguemos nuestros corazones a Cristo Jesús y permitamos que el vínculo del amor sea posible a través de esa entrega diaria a Cristo Jesús, valorando y aceptando ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y cada día entregando nuestros corazones para que Él los moldee y podamos ser semejantes al principio, una sola carne, unidos a nuestro Señor Jesús, viviendo con Él por la eternidad. Vamos entonces, apreciados amigos, en estos minutos a tener una oración de agradecimiento por este espacio hermoso de la lección de Escuela Sabática. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias porque nos permitas a través de tu palabra poder estudiar estas hermosas enseñanzas sobre la relación que quieres tener con nosotros. Ayúdanos en todo momento a confiar en ti, a crear ese vínculo de unión contigo y a permanecer junto a ti. Gracias por las hermosas lecciones que semana tras semana nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias amigos. Será entonces hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Gracias una vez más por ver este video y que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi mayor anhelo y deseo. Hasta la próxima.